Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana y ayer en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite el autocultivo de marihuana para usos medicinales y también para uso recreativo. Estamos con el diputado Juan Luis Castro, presidente justamente de la Comisión de Salud de la Cámara. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, por lo gusto saludarlo. Igualmente, un gusto de saludarlo y también de conversar sobre este tema para poder entender, de acuerdo con lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, bueno, cómo queda esta famosa ley 20.000 en lo que respecta al autocultivo, porque se autoriza, ¿no es cierto?, el autocultivo, pero ¿en qué cantidades, para qué tipo de usos, qué pasa también con el porte? Efectivamente, se abrió una ventana para el uso medicinal o terapéutico, que significa que bajo prescripción médica, con un fundamento para un paciente que esté, por ejemplo, con dolor crónico, con una enfermedad terminal o cancerosa, o por un profundo estado depresivo, después de estos 6 meses de diálogo en la Comisión de Salud y de ver todos los testimonios, la evidencia técnica y científica, se va a autorizar no solo por la vía inhalatoria, o sea, el consumo del cigarrillo de marihuana, sino comprimidos, soluciones acuosas, ungüentos, derivados, en otras palabras, de la cannabis que tienen estos efectos medicinales. Todo esto significa que en la práctica una persona en esa condición puede, y cualquier ciudadano puede declarar ahora 6 plantas por domicilio como tope máximo de autocultivo domiciliario. Y esto también en base a la evidencia internacional y científica. Tercero, hoy día se da la paradoja en la actual ley que una persona puede consumir privadamente porque no está penado, pero no puede declarar de dónde obtuvo esos gramos de cannabis o marihuana. Y de hecho si con 1 gramo puede ser procesado y detenido. Ahora lo que va a quedar establecido es que hasta 10 gramos va a ser posible en el porte de esta sustancia, de modo tal de que así haya un lugar claro que permita fijar un límite, y ese límite, si se sobrepasa, obviamente estamos pensando en evitar el narcotráfico con reglas y definiciones muy claras de la autoridad. Y por último, queda establecido... No, perdón, diputado, para que quede bien claro, porque usted comenzó hablando del uso medicinal. El resto de los elementos, el tema de las 6 plantas, la posibilidad de andar hasta con 10 gramos, no sé, en el bolsillo, por ejemplo, ¿eso tiene que ver directamente con el uso medicinal o para cualquier tipo de uso? No, es para cualquier tipo de uso. Ya. Siempre el uso queda restringido al ámbito privado. Ojo, que es lo que hoy día existe. Eso es bueno aclarárselo a la población. Hoy día se permite, la ley permite el consumo privado. Pero como se da toda esta contradicción entre el consumo autorizado privado, pero el porte, aunque fuera 1 gramo ilícito, queda establecida esta franja en cualquier condición y para mayores de edad. Ojo, siempre para mayores de 18 años, uso recreacional o uso terapéutico hasta 10 gramos en vía pública, en cualquier lugar, nunca así fumando en vía pública, en lugares abiertos de recintos, estadios, mall, en fin, eso está prohibido. Pero por otro lado, hasta 6 plantas máximo de declaración de autocultivo domiciliario con uso individual que puede ser recreacional o terapéutico. Entonces yo, como ciudadano común y corriente, a partir entonces de la aprobación de esta ley, a lo cual todavía le falta, ¿no es cierto?, el trámite en sala de la Cámara, después tiene que pasar al Senado, pero de aprobarse así, yo puedo tener 6 plantas entonces en mi casa, puedo fumar marihuana de manera privada en mi domicilio, en domicilios de otros también, ¿no es cierto? En lugares privados. Puedo andar hasta con 10 gramos de marihuana en el bolsillo, la mujer en la cartera o donde sea, sin que se me produzca ningún problema. Así es. Ahora, ¿qué pasa con los lugares donde se va a poder fumar? Porque hay muchos matices, ¿no es cierto? Hay lugares que claramente son privados, otros que claramente son lugares públicos, abiertos, como los estadios que usted mencionaba, o la propia vía pública. Pero lugares arrendados, por ejemplo, si un grupo de personas se junta y cada uno lleva sus 10 gramos, ¿eso va a estar permitido? Siempre quedó establecido en el proyecto que van a ser lugares estrictamente privados. O por cierto, quedan fuera las oficinas públicas, los malls, ¿no es cierto? Todo recinto que siendo privado tiene áreas públicas o áreas expuestas. Estoy pensando terrazas de restaurantes que estén precisamente en un mall, en algún lugar abierto de esta naturaleza, plazas, vía pública, estadios, en fin, todo eso queda prohibido. Lo privado es estrictamente lo privado, que se entiende en buen chileno que es lo domiciliario.
Perfecto. Por cierto, en ese lugar está permitido, como hoy día lo permite la ley, también el consumo de cannabis. Perfecto. Muy breve, ¿cuándo se sale el proyecto? Debiera ser a fines de este mes o principios de mayo. Quiero agregarle una cosa. Nosotros rechazamos ayer, prácticamente de forma unánime, la asociación de autocultivadores, es decir, grupos más masivos que pueden prestarse para el uso indebido o narcotráfico. Rechazamos también totalmente el consumo en vía pública, que algunos lo plantearon, y que nunca un narcotraficante pueda ser defendido por un abogado que pertenezca a un servicio público, para que no litiguen en contra el Consejo de Defensa del Estado, que lo hace muchas veces, contra un abogado que pertenezca al Estado. ¿Todo esto para qué? Para seguir combatiendo firmemente el narcotráfico y el consumo en la vía pública, que nos parece que es inaceptable y que en este proyecto solo abrimos la ventana a este uso terapéutico bajo estas condiciones que permitan efectivamente combatir el mercado negro y dar una alternativa medicinal a las personas que sufren de dolencias que así lo meritan. Le agradecemos al diputado Juan Luis Castro por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, diputado. Buenos días. Muy amable.